Que Dios te bendiga. En este momento quiero hablar un tema importante y de verdad quisiera desarrollarlo en la manera que el Espíritu Santo pues me dé la dirección. Y quiero hablarte un poquito de la vida nueva en Cristo. La suficiencia de Jesucristo en la vida de un creyente, de alguien al cual Jesús se le ha revelado y que ha vivido la experiencia de una transformación. Y esta transformación, esta renovación del Espíritu se da por medio del Espíritu Santo. Así que es importante entender que no llegaremos a tener esa plenitud hasta que realmente no se nos revele Jesucristo, el Hijo de Dios. Para tratar el primer punto según la Biblia, según el libro de Colosenses capítulo 2, desde el verso 6, quiero dar como una introducción un punto que he analizado y es la repetitividad o las características repetitivas de un individuo, de una persona que ha sido levantada, o sea, que se ha criado o que ha tenido mucha incidencia, mucha influencia de los sistemas religiosos, ya sean conciliares o costumbres de su pueblo. Principalmente las enseñanzas doctrinales de concilios, donde muchas personas han sido quizás limitadas y muchas de las prácticas que se llevan a cabo en estas doctrinas, en estas, podríamos decir, no sectas, pero sí líneas de enseñanza, vemos que hay muchas limitaciones y que hay muchas cosas que se practican que bíblicamente no están comprobadas o no deben ser atribuidas o aplicadas para este tiempo. Y vemos muchas personas que salieron de esas líneas y del pentecostalismo, y vinieron con ciertas carencias, pasaron años, se podría decir, como viviendo en una esclavitud. Y hoy en día, pues a raíz de mucha exposición a mucha información, investigaciones, comezón de oír, hemos visto muchas personas hablando temas que habría que cuestionarlos y que tenemos que tener sumo cuidado, ya que estamos viviendo una época donde tenemos demasiadas informaciones y es este momento indicado para nosotros pedirle al Espíritu Santo que guíe nuestras vidas y nuestros pasos. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, dice el verso 6, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él, en Yeshua, y edifiquen toda la vida sobre Él. Está hablando de Yeshua. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Vamos a hacer un stop en ese primer verso que leímos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de nosotros se fortalecerá en esa verdad y esa misma fe nos llevará a nosotros a vivir en plenitud y en gratitud, a un punto que no tendremos necesidad de ir más allá que lo que el Espíritu Santo quiera llevarnos. Llámese indagar un poco más de lo que deberíamos indagar, sino que cada conocimiento sea guiado por el Espíritu Santo, siempre con la verdad presente, siempre con esa verdad que es Cristo como nuestro fundamento. Vamos a leer el versículo 8 donde dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, vanas,
y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Y ahí yo quiero detener un poquito y abundar sobre esa parte que la Biblia hace énfasis, porque tenemos que tener bien claro que si el Espíritu Santo para nosotros es la tercera persona de la Trinidad y es quien nos revela nuestras necesidades y es quien nos revela cada día más a Cristo y es el que nos hace entender que estamos completos en Cristo. Si no estás completo en Cristo, si no has podido saciar tu sed de indagar, de hurgar, de hacer investigaciones o exégesis profunda de temas que posiblemente lo único que puedan hacer es llevarte lejos de la realidad de Dios para ti. ¿Y a qué me refiero? Cuando inicié el video decía que muchas personas, por razones de que quizás por la crianza que tuvieron y porque se formaron espiritualmente de una manera distinta a la que el Señor quería formarle o darle vida, tuvieron la dicha, por así decirlo, porque hoy pueden hablar de un sistema religioso y pueden hablar de esas cosas, de esas prácticas que se hacen en muchas denominaciones, que lamentablemente muchas de ellas no están arraigadas en la palabra del Señor. Y creo que esta necesidad de haber experimentado cierta libertad en el Señor y haber vivido a Cristo como Él se ha mostrado, por ejemplo, a mi vida, le ha causado ese vacío. Es un análisis que yo he estado haciendo y por eso se han ido en busca de más informaciones o han vuelto atrás buscando explicaciones o dándole explicaciones a Dios que posiblemente de alguna manera mitigue o alimente un poquito la necesidad de sentir que hay cierto poder o que tengo cierta posición espiritual en la que puedo sentir quizás más plenitud porque ando con ese vacío y no me he edificado en la verdad que es Cristo. Dicho todo esto, quizá el video se escuche un poco bajito porque es tarde, pero quise grabarlo el video. Considerando todo esto que les he hablado, me preguntaría ¿a qué te refieres? Me refiero a este nuevo mover que no es tan nuevo, obviamente tiene mucho tiempo, muchos años, pero ha llegado a darse a conocer en los últimos años con mayor fuerza, que es aquellos cabalistas o seguidores o practicantes de la Kabbalah o los cabalistas, aquellas personas que hurgan y que van en investigación del alma, de la forma en la que nosotros a veces sentimos cosas que no tenemos la explicación, pero según ellos hay una explicación más entendible a través de 10 puntos que ellos tienen como base doctrinal, si así se podría decir. Y de hecho, lamentablemente, se ha dado la tarea, de alguna manera,
no entrando en plano polémica, pero sí ojo avisor, como decimos nosotros, porque entiendo que aquí hay que prender el bombillo, ya que hay algunas prácticas que rodean esa creencia y ese deseo de entrar en un plano donde Dios es ese Dios al que todos conocemos, pero con otras explicaciones un poquito más científicamente probadas, que están arraigadas incluso en investigar y darle razón a la forma, a las cosas, a los colores, etcétera, a la meditación, al misticismo, encerrando en ello muchísimas interpretaciones erróneas que, basándonos en la palabra y en la Torá y en el Antiguo Testamento como se escribió en el original, hay errores garrafales, errores terribles que hombres grandes que comenzaron por la verdad hoy están dejándose llevar por muchísimas corrientes, por muchísimos pensamientos que lamentablemente los están desviando de esta verdad. ¿Cuál es esta verdad? Cuando me encontró Jesús, en mi caso personal, yo pude experimentar la redención, pude experimentar la transformación interna a un nivel que yo pude, y estoy como evidencia aquí ahora, sentir la completa plenitud que todo individuo busca en esta vida. Sí hubieron momentos y han habido momentos de querer investigar, saber más, pero a diferencia de querer hurgar, buscar, investigar, entrar en conocimientos que podrían ser dañinos para mi crecimiento espiritual y para mi relación y fundamentar mi vida en Jesús, no serían de beneficio, porque hay alguien que se ha convertido para mí y es quien se ha revelado y me ha revelado mis defectos y quien me ha modelado a Jesús y quien me ha guiado a toda verdad y a toda justicia, es el amado Espíritu Santo. No es una fuerza, no es un fuego, no es un aire. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es manifiesto. Y ningún ser humano que haya podido experimentar lo que yo experimenté en Jesucristo puede decir que esto es un invento y que hay una forma de explicarlo. Él es real. Él levantó a Jesús después de haber tenido 3 días de fallecido y lo levantó y llevó la gloria al Padre. Y luego en el día de Pentecostés Él desciende y es allí donde reciben el Espíritu Santo aquellos 120 hombres. Ok. Dios quiere que la gente que hoy lamentablemente se está enredando a un punto de perder esa sensibilidad, esa empatía entre las personas que ahora mismo para muchos somos indoctos, somos gente sin ningún tipo de conocimiento, todo el que no ha llegado a ese doctorado, a llegar a conocer de qué tribu, de dónde viene, cuál es su rumbo, cuál es su alma gemela, cuál es su... No. Estamos nosotros alarmados porque lamentablemente hemos querido creer verdades que alguien la escribió y que no están meramente sujetas a la verdadera verdad que es Jesús. No diciéndolo yo como persona, sino la Biblia exactamente así lo dice. Y vamos a ver por qué Jesús es el todo en el hombre. En diferentes textos bíblicos se encuentran innumerables textos bíblicos donde habla de que Él es la plenitud. Dice el libro de Juan 1, capítulo 16, vamos a ver, dice: de su abundancia, esta es la Nueva Traducción Viviente,
De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Okay. ¿Necesitamos nosotros una mayor revelación que el mismo Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es la razón por la que muchos, lamentablemente, no han podido vivir esa plenitud y ese continuo edificar y avance en la fe, en su propia vida y en la de su familia? Una de las razones principales, lamentablemente, es no conformarnos con las medidas que el Señor nos va entregando. Es no conformarnos y querer llegar a ese punto, porque sé que tengo la capacidad, sé que tengo el conocimiento, se me han revelado secretos, he visto en la palabra y he discernido temas espirituales, sobrenaturales, que me llevan a ver a Dios de una manera en la que quizás se me está revelando en áreas de mi vida, pero esto me ha ido encharcando en vez de edificando, porque cuando tú edificas en Jesucristo, tú no haces prácticas que Él mismo abolió. Vamos a decir, ok, si nosotros hablamos de que hay que volver a los rudimentos o a las prácticas antiguas del Antiguo Testamento, dando el Señor un nuevo pacto en su sangre, el Señor Jesucristo, Yeshua, yendo a la cruz del Calvario como el Cristo, el enviado de Dios. Cuando Él va a la cruz del Calvario, Él nos entrega la oportunidad a nosotros de volvernos a acercar a Dios. ¿De qué manera nosotros podemos cambiar eso? Es necesario que este tema tengamos una primera sesión, un primer encuentro sobre esta verdad. El doctorado sobre muchísimos conocimientos lamentablemente han limitado esa relación íntima con el Señor. Y voy a ir cerrando con esta parte. Una de las cualidades por las que muchas veces nosotros no logramos tener esa plenitud de vida en Dios, porque no se nos ha revelado exactamente Cristo, sino que hemos vivido bajo un sistema religioso y hemos catalogado y tachado todo lo que hemos aprendido como nulo e inválido, porque todavía nosotros no hemos vivido esa experiencia. Vuelvo y te recalco que cuando el Señor me escogió de 14 de mis hermanos, siendo una joven que me enfermé, desde pequeña sufría de asma crónica, desde pequeña sufría de muchísimas enfermedades, y el Señor me reservó, me guardó, me protegió para darme una oportunidad de que yo pudiera mañana testificar, hacer lo que estoy haciendo ahora, hablar de su grandeza. Yo siempre veía el tema religioso y los evangélicos y la gente que predicaba en la calle como una ridiculez y una falsedad, porque en el caso personal, mi mamá era una mujer de Dios, y en ese momento, cuando nosotros íbamos creciendo, ella salía a la calle con un megáfono y de alguna manera uno se avergonzaba porque no se nos había revelado el Cristo que a ella se les reveló. Y de repente uno decía, wow, y uno se avergonzaba y uno se sentía mal, y veíamos la indiferencia de muchos creyentes, que porque nosotros estábamos en el mundo o no conocíamos a Jesús, no íbamos a la iglesia, nos trataban como un bicho raro y realmente no nos daban ese cariño, pero oraban por nosotros. Tenían hasta vigilia, hacían por nosotros. Ahora bien, dentro de ese plano, yo pudiera decir, nunca lo voy a conocer, pero Jesús tuvo misericordia de mí. En el plan divino estaba que a mí se me revelaría el Cristo. ¿Y sabes cómo el Señor se me reveló? De una manera tan linda, tan especial, que Él me transformó y me volteó a un punto que yo duré 3 días como aquel que está en un éxtasis. Duramos 3 días en mi casa, que la casa olía a vino, olía a un aroma especial de parte del Señor. Y esta transformación, dentro del mismo plano, el Señor un día me habla y me dice, me enseñorearé de ti.
Y lo que el Señor me dijo ese día transformó mi vida para siempre. Porque después que le conocí y Él comenzó a ministrar mi vida, yo comencé a entrar en un plano de transformación, vamos a decir, asumir mis carencias que fueron saliendo a la luz en mi matrimonio, que salieron a la luz en diferentes áreas de mi vida y que han ido, ¿verdad?, saliendo a la luz, y que el mismo Espíritu Santo como guía me ha ido dando la respuesta. Claro, llegamos a ser unos ignorantes cuando no tenemos detrás un gran número de libros, como veo muchos eruditos, doctores, estudiosos, los aplaudo, excelente, pero ese no es al Cristo que nosotros debemos modelar. No es el Cristo que nosotros venimos a predicar, que me siento en un escritorio lleno de libros parte atrás para que todos sepan todo lo que yo he leído y que lo que te estoy hablando no es disparate, y muy bien, pero esa verdad con la verdad que es Cristo revelado a un ser humano no tiene jamás en la vida tema de discusión, porque la obra que el Espíritu Santo hace en una persona es una obra que no necesita que ninguno de nosotros volvamos a cumplir algunas cosas que el Señor ya por hecho las dejó en pausa, las abolió, y como dice el apóstol Pablo, si es antiguo es porque ya está pronto como para desaparecer, porque ahora hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, que nos ha dado no el libertinaje, sino una verdadera libertad espiritual, porque el Hijo nos fue entregado, un niño nos fue dado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, necesitamos entender, y cierro con esto, que no podemos nosotros darle oportunidad ni por un segundo a desmentir ni a poner en segundo plano a Yeshua, porque el Espíritu Santo todavía está aquí en la tierra, revelando a muchos perdidos la oportunidad que tienen de volver a tener comunión con Dios. Así que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima.